Comenzamos, vamos, adelante. Muy buenas Hola, noches. buenas noches. Ya estamos listos eh, y listas para comenzar la clase. A ver, ¿dónde nos quedamos? La clase pasada vimos todo el tema neoliberal y todo el contexto también y todo. Y justamente esta clase de lo que vamos a tratar es cómo ese Estado neoliberal, que es el nombre económicamente, fíjense, si nos atenemos al análisis que hemos hecho de tipos históricos de Estado, al concepto, etcétera, recuerden que el concepto marxista tendría que ver con el modo de producción, ¿no? Justamente con las condiciones económicas y otros elementos más, pero yo en clases incluso les dije, cuidado en dejar las condiciones ideológicas a un lado, etcétera, pero sobre todo condicionados por las formas económicas del modo de producción. Que no por eso ibas a tener una estructura política única, ¿no? Sino el tipo de Estado, cómo iba a funcionar esencialmente. Y cuando ves a los marxistas, vas a darte cuenta, cuando los lees, que disculpen, no cuando los ves, no es un tema de ver a nadie, vas a darte cuenta que en materia del tipo de Estado del esclavismo, en materia del tipo de Estado del feudalismo y del capitalismo, puedes tener como conceptos generales de los tres tipos de Estados. Pero justamente en la modernidad, y cuando ya se hace capitalista el sistema, vamos a llamarle así, el sistema mundo se hace capitalista, se globaliza, lo que va a ocurrir es que ese Estado se va a ir adaptando, ese Estado moderno, se va a ir adaptando y va asumiendo determinadas posiciones, pero son posiciones políticas y económicas ahora, políticas y económicas. Esto es importante porque a lo mejor no se los dije así tan claro. ¿Y cuáles van a ser las formas políticas? Por ejemplo, el primer Estado moderno es el Estado absolutista, que va a tener que ver con el inicio, el incipiente desarrollo del capitalismo, la acumulación originaria del capital, con la conquista, etcétera, etcétera. Y sus formas políticas van a ser regularmente monarquías absolutistas, ¿sí? Entonces eso lo vimos en clase. Pero después va a desarrollarse el capitalismo industrial. Y entonces el Estado va a asumir una forma de Estado liberal. El Estado se va a llamar el Estado liberal con todas las características que vimos en clase. Y su estructura política ya no va a ser tan unívoca. Su estructura política puede ser una república, puede ser una monarquía, puede ser presidencia, y su forma de Estado. Y su forma de gobierno va a ser presidencialista, semiparlamentaria, parlamentaria, etcétera, etcétera. Depende. Ahora mismo en la clase anterior les acabo de dar qué pasó en Inglaterra. Bueno, Inglaterra es en ese momento de 1648, 1688, es una monarquía parlamentaria, es el parlamentarismo clásico desde el punto de vista constitucional, pero eso está inserto ya en un sistema mundo global capitalista que está caminando hacia lo que es el mundo liberal, ¿sí? Todavía no es liberal en ese momento de Inglaterra el mundo como sistema económico, pero sí va caminando, ni político, va caminando hacia allá, y justamente su forma de Estado y forma de gobierno es esta. Pero quiero que entiendan que la tipificación marxista es Estado esclavista, Estado feudal, Estados despóticos orientales, Estado esclavista, Estado feudal, Estado capitalista. Y cuando llegas al Estado capitalista, lo que les he dado es, junto con el marxismo, teoría política, justamente. Y les he puesto en la mesa los tipos de Estado a partir del Estado capitalista moderno y del Estado moderno, sobre todo, de ese Estado que está consustancial al capitalismo, cómo ellos han ido desarrollando políticas económicamente. Primero tuvimos al Estado absolutista, después tuvimos al Estado liberal. ¿Cuál es el Estado absolutista clásico? Pues el francés, antes de la Revolución Francesa. ¿Cuál es el Estado liberal clásico? Pues en el siglo XIX, el Estado francés, después de la Revolución Francesa, y el Estado de Estados Unidos después de la independencia, todos los estados de América Latina después de las independencias. Son estados liberales. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante. Y esos estados liberales son liberales económica y políticamente. Olvídense ahora de Inglaterra, el ejemplo que les puse, porque Inglaterra es muy sui generis. Inglaterra justamente son
no llega a ser un Estado liberal en ese momento, en el momento de la Revolución Inglesa, porque siempre se adelantó como 100 años a los procesos. Bueno, después cuál viene? El Estado Social de Derecho, que fue el que vimos ya. Y los estados sociales de derecho son económicamente estados de bienestar. Eso es muy importante. Son los famosos estados de bienestar. Todo eso está en las lecturas que vimos. Y posteriormente está en la de Ultea y está en la lectura de María Teresa, creo Gallego se llama, algo así. Y por último estamos viendo el Estado neoliberal. Justamente el Estado neoliberal es un Estado que es Estado neoliberal económicamente hablando. Fíjense, todo lo que vimos la clase pasada fueron principios económicos. Y ahora vamos a ver cómo realmente todos esos estados neoliberales han tenido una forma política jurídica peculiar que se le ha llamado Estado constitucional de derecho, que ha sido promovido de manera bastante compleja, porque el Estado constitucional de derecho, Estado constitucional, se llama Estado constitucional de derecho, se le llama así. En constitucionalismo se le llama constitucionalismo garantista, porque está basado justo en las teorías garantistas ferrayolianas. En filosofía del derecho lo encuentras como las escuelas constitucionales del derecho, ¿entiendes? Entonces no es que, yo no me estoy inventando nada del otro mundo, tiene que ver con, también se les llama estados de democracia constitucional, también se les llama así, democracias constitucionales. Y tienen que ver con el paradigma del garantismo, en esencia, que se los voy a explicar ahora. Tiene que ver con, les pedí que leyeran el capítulo 1 de los derechos y sus garantías de Luis Ferrayol, que es un libro donde ya resume su sistema, porque eso está en su libro Derecho y Razón, en su libro que es su gran tratado inicial, donde él expone todo el paradigma garantista de lo que él cree, basado sobre todo en el garantismo penal. Está pensado, él lo está ubicándolo para los derechos fundamentales ligadas al tema de las libertades, etcétera, etcétera, pero después resume esto como una teoría, más que teoría, como una forma de percibir el funcionamiento del Estado y el derecho basado en sistemas constitucionales, y así lo plantea Ferrayoli. Para él es importante, es muy relevante los sistemas constitucionales, pensando en las constituciones, que todos los países hoy regularmente modernos, etcétera, etcétera, tienen sistemas con constituciones, tienen sistemas jurídicos que todo el mundo tiene alguna constitución, un orden de jerarquía legal, y en las constituciones se regulan derechos y garantías. Ese es el tema. Por eso se le llama así, porque es como que el sistema constitucional ya está muy fuerte, ya tiene ya 200 años, y todos los países del mundo, desde el Estado liberal, que fue el primer constitucionalismo que se generó, las primeras constituciones liberales, después esas constituciones cambiaron a ser sociales de derecho con la Revolución Mexicana, la Revolución de Octubre y Weimar, la República de Weimar en Alemania, y después en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, también todos los demás países asumieron ese constitucionalismo social. Pero justamente, ¿en qué contexto es que surge este constitucionalismo garantista y bajo qué líneas o por qué? Y esto es muy importante porque, fíjense, ustedes dirán, pero si ya con el constitucionalismo social teníamos. No, es que justamente lo que va a pasar es que el constitucionalismo social o el Estado social de derecho, yo les expliqué en la clase pasada cómo fue desmantelándose poco a poco por el Estado neoliberal económico. ¿Por qué? A ver, lo que quiero es que entiendan que quiero que entiendan que los estados, analizados desde la teoría política, jurídica y constitucional, jurídica constitucional, y también desde el punto de vista marxista, cuando analizamos ya en la modernidad capitalista, vamos a encontrar que los estados tienen un funcionamiento económico y un funcionamiento político. ¿Está bien?
y que regularmente se asemejan, van juntos y se ve muy claro cuando tú dices, bueno, el Estado moderno, el primero es el absolutista y es más simple ese Estado, es más sencillo de explicar. Pero después cuando ves el Estado liberal te das cuenta que hay un liberalismo político, un liberalismo económico. Y cuando ves el Estado social de derecho, te das cuenta que hay todo un proceso jurídico que tiene que ver con el ámbito social, agrario, laboral, etcétera, y también en lo económico, porque eso se llamó estado de bienestar. ¿Sí van conmigo? Sí, 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 se mantienen en la explicación, ¿sí? En esta línea, eso es Sí, como un maestra. trayecto histórico. Y después, ese estado social o ese estado de bienestar, vamos a decirlo bien, económicamente se frustra. ¿Por qué se frustra? Porque el capitalismo no lo puede mantener. ¿Y por qué no lo puede mantener? Porque el capitalismo, su naturaleza es ganar, no distribuir. No, es ganar, es tener utilidades, no distribuir sus ganancias. Ese es el tema, eso es un tema importantísimo. La gente siempre cree que el Estado social, el neoliberalismo incluso es natural, no es natural, para nada. Es, eh, es, es propio de la naturaleza del capitalismo, pero porque el capitalismo tiene una naturaleza de desigualdad y de expropiación de bienes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir de los años 70? Justamente que entra en crisis el capitalismo y se desmantelan los estados de bienestar. Y bueno, les puse todo el ejemplo en el PowerPoint de cómo ocurrió en México, ¿no? En México es hasta los años 90 justamente donde se empieza a desmantelar y les puse ahí todo el PowerPoint, todo lo que fue pasando en los 80, en los 90, y ahí todas las modificaciones jurídicas que se hicieron hasta, vamos a decir, hasta 2018. Porque no, es que de 2018 en adelante habría que hacer otro análisis. Habría que decir que a partir de 2018 lo que se ha querido es ir revirtiendo todas esas normas económicas y a la vez jurídicas del Estado neoliberal. Pero se han revertido poquitas, ¿eh? Muy pocas. No crean que son muchas. Las que se han revertido en este gobierno están en eso, encaminándose hacia allá, ha sido más de las medidas neoliberales duras, pues solamente apenas se está planteando la reforma laboral del outsourcing, apenas se han planteado algunos límites con respecto a la expropiación de recursos naturales y la privatización de recursos naturales. Por ejemplo, separaron las concesiones de minas, se plantea que no se va a hacer más fracking, que también es un daño ambiental, pero también porque lo que se quiere, separó el tema de las empresas esta de energía limpia, porque lo que se quiere es tener autonomía energética. Para tú tener autonomía energética tienes que apropiarte de nuevo los recursos energéticos. No se ha hecho reforma energética, pero se supone que hacia allá vamos. Se va a hacer yo no sé de qué manera lo van a hacer poco a poco, pero el gobierno va encaminado a eso. No sé si vieron que ya pusieron todas las medidas del outsourcing, pusieron toda la reforma del outsourcing. El outsourcing es uno de los elementos fundamentales de la reforma laboral neoliberal. Entonces, están intentando empujar, pero esto sí es un elefante, ¿eh? Esto está tremendo, ¿eh? No es un tema solo de 30 años, es un tema que el sistema capitalista no se deja, no se va a dejar. Entonces, esto es muy... Entonces, la medida más importante desde el punto de vista laboral fue subir el salario mínimo. Son las medidas más importantes que se han tomado desde el punto de vista laboral. Pero subir el salario mínimo y poner todo esto en laboral y de redistribución de recursos en la Constitución como programas sociales obligatorios genera derechos humanos. Y al generar esos derechos humanos, los próximos gobiernos no podrían quitarlo porque sería regresivo en materia de derechos humanos. Ese es el objetivo. Pero no quiere decir que no lo puedan hacer. Si tienen mayoría parlamentaria, lo van a hacer. ¿Sí me entienden? Por tanto, no bueno, siempre, todo tipo de Estado, si tiene mayoría parlamentaria, va a tomar las medidas legales y políticas que quiera. Pero les estoy diciendo lo poco que se ha podido avanzar, amén de que se quiere avanzar mucho, en materia de desmantelar las reformas neoliberales a las cuales fue México sometida. ¿Qué sí está pasando? Y sí está pasando y está mucho en el espíritu de este nuevo gobierno, es generar eh, un proceso fíjense, el gobierno ha seguido
esa famosa política neoliberal que se dice que se achica el Estado, pero pero lo ha achicado en su estructura burocrática, lo cual, aunque digan que eso es neoliberalismo, perdón, pero no tiene por qué ser neoliberal. Eso te puede hacer una estructura burocrática más eficiente y no ser neoliberal. Porque lo que te hace neoliberal es que tú achicabas el Estado para no dar servicios sociales. Y eso no es lo que se está haciendo. Se está achicando la burocracia y se están dando servicios sociales. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Hay mucho servicio social. Se está invirtiendo en salud, se está invirtiendo en educación, se está redistribuyendo todos esos recursos en salud, educación, alimentación. ¿Sí? Alimentación. Acuérdense que todo tipo de beca, todo esto es salud, educación, alimentación. Si tú pones que la salud es gratuita y universal, como acaba de salir el decreto, que salió y que ya está en la Constitución, pues eso es inversión en salud, porque tienes que seguir invirtiendo. Se han contratado nuevos médicos, se contrataron 40.000 médicos, se les va a basificar. Todo eso son reformas antineoliberales. ¿Cuáles son las otras reformas antineoliberales? Mi criterio tendría que ser lo energético, la apropiación de volverte a apropiar de los recursos principales de la nación. Lo energético sería fundamental. Lo de las minas, ya les dije, las pararon, pero son 50 años de contrato. Ahora te doy la palabra, Araceli. No sé cómo lo van a hacer, no lo van a poder hacer, porque te vas a enfrentar a las demandas de todas esas transnacionales a nivel internacional y no vas a poder tampoco cambiar el Tratado de Libre Comercio, que te genera una justicia de arbitraje internacional privada que está muy fuerte, que no vas a ganar. Y el Estado va a tener que estar erogando dinero en indemnizaciones. ¿Qué es lo otro que podría hacer? Pues hay otros sectores principales, como es el sector, ¿cómo se llama? El sector digital, virtual, la telefonía. Lo único que he visto hasta ahora que se ha hecho es que se ha retomado el canal 11 y el 22 como canales del Estado. Canales para dar mensajes desde el Estado. Y entonces, por ejemplo, le están dando una cobertura frente a una más media que está concesionada al sector privado. ¿Qué más? Estoy pensando un poco en mi PowerPoint mismo que tiene todos esos temas. Y bueno, en materia de es que lo bueno sería, es que les puse esto, pero a ver, lo bueno sería de todas maneras que se va a ver más claro si lo vemos desde el PowerPoint. No me di cuenta, pero sí lo vamos a ver más claro desde el PowerPoint, a ver. Para ver lo que ha pasado después de ese Estado neoliberal, ¿no? Y ahí están también las reformas que tienen que ver con el Estado constitucional. Es que a mí, sí, ahí están puestas, de hecho, en el PowerPoint también están puestas, no crean que no. Las hicieron las mismas que hicieron las reformas neoliberales, que esto es lo más interesante del caso, ¿no? ¿Por qué si yo lo abrí no me sale aquí? No, pues tengo que buscarlo. Espérense un momentito. A ver. Todavía están entrando estudiantes. No dijimos que había que entrar temprano. No, bueno, estoy medio... Abrí otra cosa, por eso no me salía. Ya lo abrí del mismo chat. ¿Sí se escucha bien? Me está diciendo que mi conexión está inestable. A ver, vamos allá. Y es difícil, son 30 años de neoliberalismo, que el neoliberalismo también se caracteriza mucho por desmantelarte del Estado. Entonces, cuando lo desmantela, necesitas recondicionar de nuevo el Estado y todas sus estructuras para volver a un proceso de... ¿Ya lo ven? ¿Ya ven el PowerPoint? Sí. Sí, profesora. Sí se ve, maestra. Ya se ve. Sí, profesora, sí se ve. Perfecto. Bueno.
Fíjense que mi computadora es un poquito lenta porque como estoy grabando, como cuando yo termino la clase anterior, cierro, el programa automáticamente está grabando la clase anterior, la graba, la transforma y le hace un video. Entonces está haciendo eso, está un poquito lenta la computadora. Esperen un momentito. A ver si puedo. No se mueve el PowerPoint, de hecho. Está haciendo cosas raras esto acá. Vamos a ver. ¿Qué ven? Justicia privada, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven? Sí, sí, profesora. Vale. Que no me deja moverlo. Sí, profesora. Es que no me deja pasar de una a otra. Bueno, ahorita en lo que ella en lo que el PowerPoint se va cargando bien y moviendo, vamos a ver, vamos a esperar. Les sigo diciendo, ¿no? De hecho, miren, cuando les hablaba de mecanismos de justicia privada, en la cual están sometidos los estados neoliberales con los tratados de libre comercio, es justamente esta lámina. Que justamente cuando tú haces tratados de libre comercio, mira, te obligas a los estados a responsabilizarse ante el fracaso de la inversión privada por una causa ajena a ellos y que según le compete al Estado, como pueden ser los procesos de resistencia social. Por ejemplo, ¿cuáles son los tribunales privados? Pues la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC de conflictos, solución de diferencias de conflictos, o el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones del Banco Mundial, el CIADI. México es miembro de todo esto. Entonces lo que pasa regularmente es que, por ejemplo, cuando las empresas transnacionales en México pierden, por favor, apaguen por favor, compañeros y compañeras. Carmen Hernández, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Si no pueden estar en clase con calma, pues no hay problema. Entonces, lo que va a ocurrir es justamente, lo que va a ocurrir es que tú eres parte de todo esto como Estado, y esto ha ocurrido en el sistema neoliberal, y porque el sistema neoliberal propició mucho jurídicamente los tratados internacionales, sobre todo los tratados de libre comercio regionales y de grupos. ¿Están acá? ¿Sí? ¿Están ahí atendiendo? ¿Sí? Bueno. Por tanto y además Sí. te somete los tratados estos regularmente, toda la solución de conflictos es sometida a partir de este tipo de tribunales, que no son tribunales realmente, son cortes de arbitraje sometidas al sector privado. ¿Qué cosa es una corte de arbitraje? Es una cosa de conciliación de intereses, donde hay personas que no son jueces, sino especialistas, expertos, no sé qué, y que incluso aquí hay expertos en México que son parte de la CIAD y han sido miembros y todo eso, gente que son juristas de renombre internacional dedicados al tema del derecho comercial internacional, derecho comercial, derecho económico, todo eso. Uno de ellos es Jorge Víquer, por ejemplo, que está aquí en Jurídica. ¿Y qué hacen ellos en esos tribunales? Pues ellos son los que tratan de mediar entre el Estado y la transnacional. ¿Y por qué la transnacional demanda al Estado mexicano? Pues sencillamente, por ejemplo, el Banco Mundial, este mecanismo que yo dirigí una tesis de esto, de licenciatura. El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones del Banco Mundial, de la CIADI, tiene varios casos de México, donde, por ejemplo, el Banco Mundial daba recursos a una transnacional para que construyera una presa o construyera una carretera o invirtiera con una mina. ¿Y qué pasaba? Había pueblos indígenas, pueblos campesinos que se resistían mucho y regularmente les violaban el derecho a la consulta. Entonces eso provocaba que
al violarles el derecho a la consulta, el Estado mexicano se sintiera obligado, para que vean cómo funciona esto entre el Estado constitucional de derecho, que es esta cosa de la protección amplia de derechos humanos, en esencia es eso, cómo se vulneraba el Estado, los derechos humanos por un lado, entonces el Estado mexicano tenía que decir, pues no, transnacional, violaste los derechos, ¿entiendes? Violaste los derechos de los pueblos. Y al violarlos, por ejemplo, le otorgaban amparos a los pueblos, ¿no? No, el manifiesto de impacto ambiental es ilegal, no se hizo consulta, se están violando el principio precautorio desde el punto de vista ambiental, y mediante la propia justicia mexicana, que tiene amparo, Suprema Corte, etcétera, etcétera, que defiende los derechos humanos, pues lo que hicieron fue empezar a parar megaproyectos. Entonces, ¿qué hacían las empresas transnacionales? Cuando les paraban los megaproyectos, después que les habían dado financiamiento, se habían gastado una lana, etcétera, etcétera, pues se iban a estos mecanismos, se van a estos mecanismos. Y entonces, como no pueden citar al pueblo, ni a la comunidad indígena, porque ellos no son miembros de ningún tratado internacional, ¿a quién citan? Al Estado mexicano. ¿Y qué pasa con todos esos casos? Que en todos esos casos lo que ha ocurrido es justamente que en todos esos casos lo que ocurría justamente era que las cortes de arbitraje le dan siempre la razón a las transnacionales. Siempre le dan la razón, y el Estado mexicano, por defender los derechos humanos de una comunidad mediante su poder judicial, no porque tuviera voluntad, es que el Poder Judicial ahí tenía cierta autonomía y los defiende, ¿no? Se violó el derecho a la consulta, se violó, hay varios casos de eso. Luego entonces, al cumplir esas funciones, te eran llevados al arbitraje internacional al Ejecutivo, y entonces el Ejecutivo tenía que pagar una indemnización a la empresa transnacional. ¿Entendieron el proceso? ¿Entendieron? ¿Y cuáles son, y a quién llevan a esos tribunales privados, que nosotros le llamamos privados, a estas cortes de arbitraje aquí, las transnacionales, al Estado mexicano? ¿Y por qué van a esos lugares? Porque así lo establecen los tratados de libre comercio. ¿Lo entendieron o no entendieron? ¿Sí? Maestra, ¿me lo puede explicar, por favor? Es que no es el ¿Lo objetivo. pudiera repetir otra vez, por favor, No, profesora? ven, es que ese es el problema, que yo lo que no quería era meterme ahí porque ustedes son muy curiosos. Profesora, ¿me puedo salir tanto de la clase? Es que, profesora, ¿me puedo salir tanto de la clase? Es que no escucho nada. Se oye de repente muy trabado. No sé si sea mi internet o qué. ¿Me puedo salir y me vuelve a aceptar? O Sí, claro, sí. Adiós. Sí, maestra, se escucha con mucha vibración su voz. ¿Sí? Me voy a salir tantito, profesora, y ya luego entro. A ver. Espérense un momentito, tengo que parar acá porque no está funcionando, algo no está funcionando acá, espérense. A ver, ya estamos acá de nuevo. Todo esto ya se los di, todo esto ya les comenté. ¿Están viendo el PowerPoint, verdad? ¿Sí? Sí, profesora. Ah, bueno. Entonces, ya todo esto se los Sí, había dado. maestra. Fíjense. Lo que quiero, la hipótesis y lo que quiero que entiendan es que en la medida en que esto se fue profundizando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, jurídico, también se fue modificando y se fueron modificando la Constitución y todos los elementos para el Estado neoliberal, pero también por presión social, por contexto histórico, se fueron modificando se fueron modificando todas las cuestiones que tenían que ver con derechos humanos. ¿Por qué ocurre esto? Porque fue como ha sido como una contradicción dialéctica muy fuerte del neoliberalismo, que en la medida en que el neoliberalismo avanzó y se profundizó en materia económica, el constitucionalismo garantista que tiene que ver con los derechos humanos, ahorita lo voy a explicar, también se profundizó y se reguló jurídicamente, a nivel de constituciones, a nivel de sistemas
judiciales, de toda la organización procesal, de los sistemas judiciales, etc. Por ejemplo, en la medida en que tú privatizabas la salud, hacías reformas laborales, energéticas, mírenlas aquí todas las que se fueron haciendo, ¿no? Las fiscales, pero también se hicieron las de seguridad y derechos humanos. También se hizo reforma del sistema de justicia penal, que hay cosas favorables y cosas que no lo son, pero hay muchas cosas favorables, ¿no? También los temas de seguridad, no, los temas de seguridad tienen que ver también con el sistema neoliberal y tienen que ver con lo que se hizo en México, que se ha hecho en toda América Latina, de sacar los ejércitos a la calle, hacer una serie de medidas que favorecen no solamente procesos de control de la sociedad civil mediante el sector militar. ¿Por qué? Porque la sociedad civil está en resistencia por todas estas mismas medidas en contra de lo social que estás haciendo. También se hace toda la contrarreforma de los derechos de los pueblos indígenas. Yo le pongo así, contrarreforma, porque realmente, porque realmente así le denominan ellos, no, pero en el fondo fue cuando lo regularon en el 2002, disculpen, en el 92 primero y después hicieron otra en el 2002, y esto es importante, porque realmente la contrarreforma, no quiero yo poner reforma en materia indígena, porque no voy a hacer el juego al Estado de lo que hizo a los pueblos indígenas, pero realmente sí, fue cuando regularon el artículo 2 constitucional. Si ven aquí las medidas, las medidas son desde el 83, inversión privada en comunicaciones satelitales y ferrocarriles, cómo van haciendo todas estas medidas neoliberales, ¿no? El 92 con Salinas de Gortari, que es el 27, la ley agraria, la ley minera, la ley de aguas nacional, todo lo que tenga que ver con recursos naturales y materias primas. El Tratado de Libre Comercio, la reforma educativa, en el 94, ya hubo reforma educativa. La ley de inversión extranjera, y acá ven acuerdos internacionales, acuerdo del Telecán, fíjense, el Plan Puebla-Panamá, por favor, cierren sus micrófonos. Araceli, cierra tu micrófono. Por ejemplo, el Plan Puebla-Panamá, que aquí está, en estos momentos se llama Iniciativa Mesoamérica, está parado completamente. Esto es uno de los elementos que tú dices, bueno, aquí han tratado de parar algo, pero el Telecán lo volvieron Temec y no hay forma de pararlo, porque si no, la economía mexicana se va al piso. ¿Tienen acuerdos específicos y megaregionales? Sí. Tienen, por ejemplo, el otro día se mantiene toda la Alianza del Pacífico, se mantienen las alianzas, pero por ejemplo se hizo el nuevo acuerdo que es político y económico, que se llama el Acuerdo de Puebla, que fueron Argentina, México y ahora no recuerdo qué otro país. Y esto es importante porque esos son otros acuerdos políticos económicos para hacer cosas diferentes. Entonces, aquí es donde yo les pongo que esto yo le denomino así, se le denomina así, arquitectura jurídica de la impunidad, porque no son solo tratados y eso, sino muchísimas normas no escritas, y sobre todo la justicia privada, que es lo que les estaba explicando. ¿Qué cosa es la justicia privada? Se deriva de todos esos tratados internacionales. Son cortes de arbitraje, en el cual el Estado mexicano se suscribe a las cortes de arbitraje. ¿Por qué? Porque es un Estado suscriptor de los tratados internacionales, es normal, de comercio internacional. Y ahí es donde hay siempre una dialéctica donde más bien esas cortes defienden a las grandes empresas y no defienden los derechos humanos. Y entonces los estados tienen que estar pagando indemnizaciones a las empresas porque los estados defienden los derechos humanos a lo interno. Bueno, aquí vienen otras reformas de Zedillo, las de Calderón, y fíjense, acá con Fox, es que aquí es donde me interesa. ¿Qué vamos a ver? Fox, justamente se empieza todo el proceso de privatización del sector salud, que fue abrir toda la salud a hospitales privados, etcétera, como hablamos en la clase anterior. La famosa contrarreforma en materia de pueblos indígenas, que fue en el 2001, pero es más bien que no respetaron los acuerdos de San Andrés Larraízar, no es que
se reguló, pero no lo respetaron y regularon cosas a su entender. Pero aquí miren esto que importante. Bueno, aquí está la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Bioseguridad, todo esto es materia prima, ¿no? Es intento de privatizaciones. Pero ven, es que aquí no está puesto. A ver. Aquí no lo tengo puesto, pero Vicente Fox creó el Instituto Nacional Electoral, el IFE, hoy INE, y creó el Instituto Nacional de Administración de la Información Pública, el IFAI, el Instituto Federal IFAI, y hoy de Instituto Federal de, la Información, de Acceso a la Información Pública. Antes IFAI, hoy INAI. ¿Qué es lo que es importante aquí? Esos son derechos humanos. Y ellos fueron los que lo crearon. Después lo querían quitar, pero por suerte no. ¿Y qué pasa con Felipe Calderón? Mire, modifica el sistema de justicia penal, que tiene un ámbito de violencia institucional, pero tiene un ámbito también de derechos humanos. ¿Y qué pasa? Bueno, acá, y Calderón hace la gran reforma de derechos humanos en el 2011. Justamente, es Calderón. Entonces todo el mundo dice, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? A ver. Lo que está pasando es que por un lado, los resultados del neoliberalismo es que mayor concentración de riqueza, las empresas transnacionales explotan más el trabajo con las reformas laborales, hay mayor extracción de recursos naturales, ¿no? Exenciones fiscales, todo esto hay. De hecho, hay datos específicos. Estos datos son como, por ejemplo, esta tabla, para que vean los datos, cómo el PIB mexicano fue bajando. Y fue bajando, y cómo realmente, miren, en los años aquí, el PIB, el año 93, subió un poco, y después volvió a bajar. En el 2007, ya neoliberalismo, ¿no? Más contundente. ¿Ven cómo está el PIB? El Producto Interno Bruto implica que realmente todo lo que nos prometía el neoliberalismo, salir de la pobreza, es mentira, una falacia. Entonces, ¿quién me levantó la mano? Bueno, alguien levantó la mano. ¿Qué es lo que va a pasar? En este contexto, no obstante, hay mucha más pobreza, mucha más desigualdad. ¿Qué va a pasar al final? Pero también va a haber esto. Aquí están las reformas de derechos humanos. Del 2000, es que estaban aparte, por eso no las tenía ahí. Del 2000 al 2006 se reforma el derecho al voto y el derecho de acceso a la información pública. Se reforma porque se crea el IFE y su tribunal electoral, hoy INE, se crea el instituto, el INAI, hoy el IFAI o INAI. Después se hace toda la reforma en materia de derechos humanos en el sexenio de Calderón. El primero es el de Fox, este es el segundo es el de Calderón. Y se cambió toda la noción de los derechos humanos y se regularon todos los derechos humanos a partir de los principios universales, pero además todo lo que hay a nivel internacional, etcétera, el control de convencionalidad, todo esto. ¿De qué estamos hablando aquí? Y tú dices, ¿no es contradictorio tener todo lo que tuvimos antes y además hacer esto? ¿Qué cosa es esto? Bueno, este es el famoso Estado Constitucional de Derecho. Este tipo de reformas, este tipo de concepciones jurídicas. Y ahora sí, voy a ir hacia a ver, ¿qué es lo que proponen las democracias constitucionales o los estados constitucionales de derecho? Constitucionales de derecho. Lo que ellos proponen es lo que plantea en el capítulo 1 Ferraioli. ¿Alguien lo pudo leer? ¿Alguien lo leyó? Yo veo que ustedes no leen. Después no digan, ay maestra, ¿por qué se quedó? Yo, maestra. Muy bien. A ver. Yo creo que hay 3 puntos básicos. Varios puntos. No solo 3. Pero hay un primer punto que es que no quiero que me lo mencionen tanto, que no es muy...
no me interesa ahora, que es una crítica que hace Ferrajoli al paleopositivismo, le llama a él, que no es otra cosa que el pensar que el Estado es el concepto al concepto Estado de Derecho. Es un concepto, el concepto de Estado de Derecho es un concepto de Jelinek a finales del siglo XIX, principios del XX, y realmente él lo que dice que hay una crisis de legalidad, exactamente lo que me pone Araceli ahí. Hay una crisis de legalidad, ¿por qué? Porque sencillamente ni se satisfacen los derechos fundamentales. Al final hay mucha ilegalidad, corrupción, impunidad. Eso es lo que plantea Ferrajoli. La legalidad, la impunidad, la corrupción, que esos son fenómenos intrínsecos que se han dado con el Estado, con la figura del Estado de Derecho. ¿Cuál es la figura de Estado de Derecho? Es una figura que viene desde el Estado liberal y el Estado social, ¿eh? Está implícita en las dos formas de Estado, no está afuera. A ver, el concepto de Estado de Derecho, que ahora no recuerdo si lo vimos exactamente así, pero el concepto de Estado de Derecho de Jelinek es que el Estado se debe en todos los sentidos a todo lo que está establecido en las normas jurídicas. ¿Está bien? Que el Estado única y exclusivamente puede hacer lo que está establecido en las normas jurídicas. ¿Se entiende? ¿Sí? Es el famoso principio de que las personas podemos hacer todo excepto lo que no tenemos prohibido. A ver, es un principio que abarca más. Abarca las personas podemos hacer todo lo que no está prohibido. El símbolo de prohibido es este. Estoy hablando de lógica jurídica. PH. Y el Estado y las instituciones, es decir, no crean que solo el Estado, las instituciones también privadas y todo, porque las instituciones, recuerden que todo lo que se crea como persona jurídica tiene un objeto social. Si ustedes alguna vez han trabajado en una empresa o han visto el acta de constitución de una asociación civil, ¿no? O de una fundación, lo que fuere, cualquier tipo de institución, sea privada o sea pública, tiene un objeto social. Y tu objeto social tiene límites, ¿no? Tiene límites. En esos límites en los que tú te vas a mover, porque se llama legalidad. Esa es la legalidad que tú tienes. Ahora, el Estado y las instituciones todas, sean públicas o privadas, solo harán lo que está establecido en las normas. Pero bueno, en las normas jurídicas. Pero veamos esto como el Estado, sobre todo. No me interesa ahora el sector privado. Me interesa solo el Estado. El Estado solo puede hacer lo que dicen las constituciones, las leyes, etcétera, de cuál es su estructura, cómo se organiza, cuáles son su estructura funcional, cuáles son sus funciones y sus competencias, sus facultades. ¿Está bien? Y eso es lo que puede hacer, no puede hacer más. No puede hacer más. El Estado no tiene la función por ejemplo, de venir una función que no tiene el Estado, que no tiene la función de que, a ver, Alessandra, levantaste la mano a ver en lo que se me ocurre la función, Alessandra. Sí, es que, por ejemplo, me surge una duda de que usted menciona bueno, a mí ahorita que leí la lectura, no sé si entra lo del deber ser y el ser en esta parte, porque pues... Sí, el ser, a ver, estamos en el deber ser, este es el deber ser, estoy de acuerdo contigo, y el deber ser es que el Estado tiene solamente que hacer lo que está establecido en las normas. Por ejemplo, el Ejecutivo, ¿cuál es el deber ser? Pues tiene un presidente, tiene las secretarías y todos tienen que cumplir sus facultades, ¿no? Tienen facultades que tienen que cumplir. ¿Dónde están esas facultades? En la Constitución y en las leyes, ¿vale? ¿Está bien? El legislativo, ¿qué hace? Pues dictar normas, modificarlas, pero el legislativo no se puede poner a hacer política pública porque no es su función. La política pública la hace el Ejecutivo, ¿no?
Las facultades que tiene, por ejemplo, vamos a ponerlo así, son las políticas públicas, ejecutar el presupuesto. El legislativo dicta normas, las modifica, pero no se puede poner a hacer lo de las políticas públicas, eso es ámbito del ejecutivo. El judicial resuelve conflictos jurídicos, evidentemente. No se puede poner a dictar política pública porque no es su función. ¿Está bien? Las instituciones tienen que hacer lo que está establecido en las normas, sus facultades, sus funciones, sus estructuras. Eso es el deber ser. Muy bien, Alejandra. ¿Cuál es el ser según Ferraioli? Impunidad, ilegalidad, corrupción, falta de satisfacción de necesidades básicas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ese es el ser del derecho. Sí, profesora. Sí, El ser profesora. del derecho. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que el Estado de Derecho, que es esto anterior, este es el Estado de Derecho. Estos son los principios del Estado de Derecho. Las personas podemos hacer todo lo que no está prohibido, el Estado y las instituciones solo harán lo que está establecido en las normas, no se cumple. ¿Por qué? Sobre todo en este segundo ámbito. No se cumple porque sencillamente en este segundo ámbito, justamente hay impunidad, ilegalidad y corrupción. Entonces, él le echa la culpa él dice que hay una crisis de legalidad por eso, y al concepto de este Estado de Derecho. Entonces, él dice, lo que tenemos que hacer es una nueva forma de pensar el Estado de Derecho. Una nueva forma de pensarlo, y él le llama Estado Constitucional de Derecho. Y él dice, no es un tema de que estén aprobadas las normas. Las normas pueden estar aprobadas, pueden ser aprobadas por la estructura y por el poder legislativo y todo, pero igual no se cumplen, ¿no? Entonces él dice, hay que cambiar esa forma de cumplimiento, hay que darle peso a otro espacio, a otro lugar. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Sí van conmigo, chicos, chicas? Sí. Bueno. Sí. Seguimos. Sí, profesora. Por eso se llama crisis del derecho y crisis de la razón jurídica, el modelo garantista. Por eso él empieza por ahí, porque él dice, bueno, lo que está pasando es esto, ¿no? Que el Estado, fíjate, él le llama Estado-Nación, crisis del Estado Nacional, le llama crisis de legalidad, porque todos estos elementos se conformaron con el Estado liberal y se profundizaron con el Estado social. Esto no cambió, el Estado-Nación es esto, es este principio de Estado de Derecho. ¿Está bien? Y va comentando y todo dice, bueno, está muy bien que codifiquemos, que hagamos todo eso, que hayamos creído que todas esas normas nos iban a dar certeza, seguridad, pero eso es una falacia. En materia de ser, eso no ha estado. Y da los diferentes aspectos de la crisis, ¿no? Del Estado de Derecho. Dice que hay crisis por todos estos elementos, pero también hay crisis, y hay que ponerlo acá, porque a nivel internacional hay rupturas. Ruptura no es ruptura, él dice que más que ruptura es, a nivel internacional se ha creado un orden internacional del derecho, sobre todo él le interesa ese orden vinculado a los derechos humanos, que es muy importante y que trasciende el Estado Nacional. Eso es lo que le está diciendo. ¿Está bien? Bueno, quiten el audio, por favor, que se escucha mucho. ¿Alguna duda hasta ahí? Eso es lo que él dice. Este orden internacional vinculado a los derechos humanos, a organismos internacionales, incluso por favor, comercio internacional. Todo esto va a llegar un momento en que el Estado Nacional está en crisis, porque está en crisis no solamente por la ilegalidad y la impunidad y todo esto, sino también porque realmente ya hay un orden jurídico que está incluso, que es trascendente al Estado, que trasciende, es decir, trascendente que lo trasciende al Estado-Nación. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Sí, Araceli, pero tengo que andar un poquito más rápido. No nos vamos a concentrar más aquí en esto, en las crisis. ¿Dale? Bueno, entonces,
En materia, entonces él dice, realmente lo que hay que cambiar, y esto es lo que tiene que ver con este capítulo, racionalidad formal con irracionalidad sustancial en el paradigma garantista de la validez. Él dice, ¿dónde debe estar la validez del derecho? ¿Dónde debe estar el derecho válido? Hasta ahora, el derecho válido va a estar, según todos nuestros estudios, el derecho es válido porque está aprobado por un poder legislativo y es aplicado por un ejecutivo y es resuelto en conflictos por un judicial. Y está establecido todo según las normas, el deber ser. Pero él dice, el problema es que eso no te da ninguna validez. Mira todo lo que está pasando en el ser del derecho, ¿no? Realmente el derecho no está siendo eficaz, efectivo. Y ahí es donde Ferraioli rompe con Kelsen. Porque Ferraioli es positivista, pero es un positivista crítico de Kelsen. Y para Kelsen lo importante era que las normas estuvieran establecidas y que cumplieran su rol. Es decir, que el Ejecutivo era el que hacía las políticas públicas, muy bien, decía Kelsen. ¿Por qué el Ejecutivo hace las políticas públicas? Porque la Constitución dice que el Ejecutivo tiene tales funciones, tal estructura y tales funciones. Y el Legislativo dicta las normas, las modifica porque la Constitución dice eso, que el Legislativo tiene que hacer tal cosa y el Judicial tal cosa. Entonces, para Kelsen el derecho era válido única y exclusivamente porque las normas decían y dictaban una conducta. ¿Se entiende? Eso, y porque estaban aprobadas por una estructura y por un poder que lo hacía válido. Pero Ferraioli va en contra de eso y dice, es que no, porque una norma que no se cumple nunca, que siempre está en el marco de la ilegalidad, que tampoco se resuelven los conflictos, que además hay delitos y hay impunidad, que además hay corrupción, que además no hay satisfacción de las necesidades básicas. Por tanto, estamos hablando de derechos, pero la gente sigue con problemas sociales, sin educación, sin cultura, sin salud, sin vivienda, sin la alimentación adecuada, que además tampoco tienen derechos políticos porque se los coartan. Todo eso Ferraioli lo ve como una crisis que tiene que ver también con el modelo teórico del derecho. Y dice, no puede ser que nosotros, porque la norma esté bien establecida por un legislativo, sea válida y no se cumpla, y se incumpla, que hay ilegalidades, todo eso. Por tanto, él cambia el concepto de validez. Y dice, la validez tiene que estar vinculada a los derechos humanos. Ese es el tema. ¿Qué quiere decir que la validez tiene que estar vinculada a los derechos humanos? Tiene que ver, por eso él habla de Kelsen, de Hart, de Bobbio. Yo sé que ustedes no han leído mucho de esto todavía, ni da tiempo de leer, porque se supone que, porque tienen un déficit ahí en el programa de estudio, así que esta es apenas creo que una primera lectura que están haciendo de teoría del derecho, porque esto es teoría del derecho. Bueno, y la de Bulté, claro está. Bueno, las que han leído, estamos en teoría del Estado, claro. Las que leyeron, las que están leyendo en legalidad social del derecho, sí, son teoría del derecho. Pero no podemos ver todas las escuelas, porque eso es lo que se debería ver si ustedes hubieran tenido una introducción al estudio del derecho más fuerte, pero bueno. Entonces, ¿qué dice? Que todos estos autores fundan la validez en el proceso de las normas, pero hay que fundar la validez en los derechos humanos. ¿Y cómo establece eso Ferraioli? Justamente, dice, está fundado en los derechos humanos y también en la democracia, pero para él la democracia, como concepto, tiene que ser sustancial. ¿Qué quiere decir que la democracia es sustancial? Vamos a ver ahora. La democracia es sustancial por lo siguiente, porque tiene que tener un funcionamiento de contenido. En el derecho, cuando te dicen que algo es sustancial, tiene que ver con los contenidos. Cuando te dicen que algo X, Y, Z es formal, tiene que ver con el proceso formal. El Estado de Derecho como concepto es un concepto formal. Este es un concepto bastante formal. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es que justamente se cumplan los procedimientos, que el Estado se deba al derecho. Y punto. Pero que si los contenidos se cumplen o no, nadie se pregunta eso. ¿Sí se entiende? El garantismo no. El garantismo le interesa hablar, cuando él habla de democracia sustancial, sería
un Estado, vamos a ponerlo así para hacer una analogía, de derecho sustancial, no formal. Es decir, que no solamente te debes al derecho, sino que lo tienes que cumplir. Ahora, ¿cómo lo vas a cumplir? Y ahí viene lo que él plantea. Por eso él dice, sí, va a haber democracia formal. Fíjate que es Estado de Derecho formal. Va a haber democracia formal. Claro, ahí tiene que haber procedimiento, pero también tiene que haber democracia sustancial. Es decir, el Estado se va a deber al derecho como se previó anteriormente en el siglo XIX, pero a la vez se va a deber al derecho. El Estado tiene que cumplir, el Estado y las instituciones tienen que cumplir, tienen que cumplir las normas jurídicas, ¿en función de qué? En función de sus procesos. Por favor, el audio. José Luis. En función de sus procesos, en función de vigencia, ¿no? De su vigencia. Por ejemplo, una norma jurídica, la Constitución está vigente, dice que todas las personas usamos derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, no solo en función de la Constitución, sino también de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha suscrito. Ok. ¿Y cómo México suscribió esos tratados? Bueno, porque el Senado tiene la facultad de suscribirlo. Todo eso es forma. Pero él dice, pero además tiene que cumplir sustancialmente lo que dicen las leyes y las normas jurídicas. Y la sustancia la ata a los derechos humanos. La sustancia la ata a los derechos humanos. Y ustedes dicen, pero ¿y cómo se puede hacer eso? Bueno, con el sistema garantista. Por eso él crea un sistema garantista. Y dice, lo primero es, los derechos humanos son la esfera de lo indecidible. Es decir, nadie puede decidir sobre ellos. Es decir, los derechos humanos están establecidos en las constituciones y a Ferrer le importa poco si están en las constituciones o no. Están en los tratados internacionales y ya todo el mundo los respeta. Todo el mundo sabe qué tipo de derechos hay. Por tanto y demás, si los derechos humanos están ahí, ningún legislativo, ningún judicial y ningún ejecutivo puede normar contra los derechos humanos. Luego, entonces, el legislativo no puede normar, vamos a ponerlo en sus funciones, no puede normar. El ejecutivo no puede violar los derechos humanos. Y el judicial tiene que resolver todos los conflictos jurídicos que le lleguen en función y con la interpretación de los derechos humanos. Ahora, ustedes dirán, pero Milay, eso no es cierto. Sí, el Ejecutivo no puede normar contra los derechos humanos. Para eso está el principio de progresividad y no regresividad. Para eso también está el legislativo, una vez que lo establecen las constituciones, como fue la reforma del 2011, lo que hizo fue poner todos los principios de derechos humanos y decir que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir. Y todo eso está en la Constitución. Entonces dices, pero no obstante se viola. Sí, se viola, pero te señalo que lo estás violando y te digo que lo estás violando. Y ahí tiene, el Estado, el Ejecutivo no puede violar los derechos humanos. Quiere decir que tiene que convertir las políticas públicas en derechos humanos. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Con presupuesto. Tienes que invertir en salud, en educación, en alimentación, en vivienda, inversión social, por ejemplo, y tienes que respetar todos los derechos civiles, los políticos, crear instituciones, etcétera, etcétera. Y dice, pero ¿cómo hago todo esto si todo eso está en las constituciones y no pasa nada? Lo hago mediante los procesos de garantía. ¿Qué son los procesos de garantía? Mecanismos de judicialización y
semijudicialización de los derechos humanos. ¿Cuáles son en México? Amparo, comisiones de derechos humanos, pero además no solo todo lo que es INE, IFE, todo eso son mecanismos de derechos humanos. Todo, todo. Un momentito porque aquí. Todo lo que es INE, INAI, por ejemplo, ustedes cada vez que quieren acceder a la información pública de algo que les está afectando, pueden pedir información y todas las entidades del país ya tienen sus oficinas de acceso a la información. Eso en el fondo no es solo un acceso al derecho a la información, sino también es un mecanismo de garantía. ¿De qué? De que tú accedes a la información y una vez que accedes también puedes hacer otros reclamos. Por ejemplo, en la UACM, vamos a poner un ejemplo, que se hubiera destinado un presupuesto, que no es lo que ha pasado este año por suerte, pero en otros momentos a comprar el hotel ese que se compró, que es un desvío de recursos totalmente. Pues pedimos la información, vemos y decimos, pero esto aquí hay un desvío de recursos. Y entonces haces una denuncia penal. ¿Sí se entiende? Entonces, al final todos estos mecanismos funcionan como mecanismos de garantía. Se los voy a decir, a ver, de manera un poquito más sencilla, porque Ferrajoli hay que leerlo con calma. Ferrajoli dice que los 3 poderes, o los 5, o los 6, o los que tú tengas del Estado, con todas sus estructuras, su funcionamiento tiene que atarlos a cumplir los derechos humanos. ¿Cómo los cumple? Pues si es el Ejecutivo dictando políticas públicas y presupuestos en función de satisfacer los derechos humanos, todos. Y recuerden que estamos hablando de los derechos humanos con todos los principios, por tanto no es que si los civiles sí, los sociales no, todos. Y el Estado, hay principios que tienen que ejercer, ¿no? Progresividad, siempre progresividad, nunca regresividad, tiene las obligaciones de cumplir todos estos derechos, de respetarlos, de protegerlos, y tienen que generar mecanismos para que se cumplan. Entonces, ese es el Ejecutivo tiene que hacer esto en las políticas públicas. El Judicial tiene que resolver los conflictos en función de los derechos humanos. Entonces, el proceso interpretativo cambia completamente. Cambia. No puede ser que diga, porque la ley lo dice así, única y exclusivamente. No. Tienes que ver que si hay una violación de derechos humanos, como esto es satisfecho. Y por eso entra tan fuerte todo el ámbito de argumentación jurídica en México, porque también es importante que la argumentación jurídica les dé a ustedes herramientas para que los argumentos se usen en función de los derechos humanos. Y el legislativo no puede, por ejemplo, hoy si se saca una norma legal, una ley que viola derechos humanos, enseguida hay mecanismos de garantía para romper esa norma, o por lo menos quitarle esos artículos. Y eso se hace con las controversias constitucionales y con las acciones de inconstitucionalidad. Y también se puede hacer mediante el amparo contra ley. Entonces, por eso, en esencia, lo que está planteando Ferrajoli es, tengamos, el Estado de Derecho formal no funcionó, hagamos un nuevo Estado de Derecho que se va a llamar Estado Constitucional y que tenga una línea de democracia sustancial, es decir, de funcionamiento en contenidos. Y entonces hagamos que todas las esferas del Estado, en vez de irse a favor de las normas jurídicas, sino tiene que funcionar en función de los derechos humanos establecidos en ese sistema jurídico y a nivel internacional. Y ustedes dirán, sí, pero lo pueden no cumplir. Ok, pero para eso genero procesos de garantías. Garantías vistas como mecanismos de judicialización donde yo me puedo defender, donde yo puedo meter un juicio o un proceso semijudicial. Se llama semijurisdiccional realmente, no semijudicial. Se llama semijurisdiccional. Pero no quería darles más para no confundirlos. Que son las comisiones de derechos humanos. Todo lo que es comisión de derechos humanos, todo lo que no tenga sentencia, pero que tenga carácter mediador y todo esto, que en México hay muchos, está la Comisión de Derechos Humanos a todos los niveles, está la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación a todos los niveles, están las procuradurías que hacen recomendaciones y resoluciones vinculantes, pero cuando son resoluciones también son semijurisdiccionales.
y ya, todo lo demás es tribunal, y todo lo que es tribunal es vinculante, por tanto es judicial. Entonces, lo que le da más peso a Ferrajoli es a esta última parte, a generar procesos de garantía, a que las personas que siempre están en un estado de vulnerabilidad frente al Estado y frente a los poderes transnacionales, los privados, etcétera, pueda tener mecanismos en los cuales instar el propio sistema a decirle, me están violando tal derecho, no me satisfacen tal derecho, fulano me viola no sé qué, esto, así, todo el tiempo. Digan lo que digan las normas, da lo mismo. De hecho, Ferrajoli llega a decir que las normas que violan derechos humanos, aunque estén aprobadas, no son válidas. Luego, entonces, las interpretaciones judiciales deben ser en función de los derechos humanos. Y llega el punto, y esto está en el, si leyeron todo el artículo, todo el capítulo, está en el punto 4, que es el papel del juez y la legitimación democrática de su independencia, que dice, los jueces tienen toda la potestad, incluso, para ir subsanando todas las normas que violen derechos humanos dentro del propio mecanismo judicial. Por ejemplo, hoy esto se hace en México de la siguiente manera. Yo sé que les estoy dando información que es nueva, pero tenía que haberse leído el texto también. Nueva me refiero a que es más teórica, más fuerte. Hoy en México, información de constitucional, de derecho constitucional. Hoy en México se hace el control de convencionalidad por los jueces, un control difuso se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que si un juez de amparo detecta que hay una norma jurídica que está violando derechos humanos, él directamente sube el pedido a la Suprema Corte y le dice que esa norma jurídica está violando los derechos humanos, que la Suprema Corte lo resuelva, porque la Suprema Corte es la que resuelve todo tipo de cuestión ligada a la constitucionalidad de las normas, y puede ser que esa norma sea constitucional, pero también a que no viole los derechos humanos. Y por eso se llama control de convencionalidad difuso. ¿Por qué? Es difuso porque está difuminado por todo el sistema. Y de convencionalidad porque habla de las convenciones de derechos humanos, se refiere a eso, de derechos humanos a nivel internacional que son los tratados internacionales. Luego entonces, lo que hacen los jueces normalmente de amparo, etcétera, es decir, oye, aquí hay una norma que está violando, ustedes lo pueden resolver si es federal, sobre todo, si tiene que ver con la Constitución, si es nacional, lo insta. Si no es así, si tiene que ver con cuestiones locales, incluso por violaciones de derecho, el juez de amparo regularmente dice, violaste tal derecho y punto, ¿entiendes? Entonces es como una dispersión en el sistema jurídico de controles que tengan que ver con que no se violen los derechos humanos o sean cada vez más protegidos. Por eso se habla de que, por eso Ferrajoli dice que es legítimo democráticamente. Es legítimo democráticamente el juez porque justamente le está dando sustancia a la democracia. La democracia para Ferrajoli es que se cumplan los derechos humanos. Eso. Entonces, y además le dice que tiene que ser independiente porque nadie puede coartar a que no haga esto. Y por último, le da mucho peso incluso a la doctrina, que es la ciencia jurídica y la complejidad de la ciencia jurídica, porque dice que los que somos profesores, intelectuales, etcétera, vamos a tener que dar muchos argumentos de argumentación jurídica, argumentos fuertes, la argumentación jurídica es una redundancia, argumentos para llenar de contenido estos derechos humanos y que sean cada vez más protegidos, más... y también contenido a todas las obligaciones del Estado para que todo esto tengan a la vez más sustancia, más elementos desde los cuales los jueces pueden dirimir a favor de los derechos humanos. Eso es lo que dice. Y también el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo puede darle, por ejemplo, ¿qué hacemos los juristas para que entiendan esta última parte un poquito mejor? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas en las que trabajamos mucho en materia de derechos humanos es darle contenido a los derechos humanos. Ustedes van al artículo 4 constitucional, lean los derechos de salud, alimentación, no dice casi nada, de agua, dicen cosas muy básicas, poquitas cosas. ¿Dónde están los contenidos? En las observaciones generales a nivel internacional. ¿Y dónde más? Pues el jurista, el académico se dedica a eso.
se dedica a agrupar todos esos contenidos y a decir, en la observación general dice esto, en los tratados dice esto, en la Constitución dice esto, pero las obligaciones quiere decir esto, y esto quiere decir que debe tener proporcionalidad, razonabilidad, le pones argumentos de principios, y vas construyendo con fuerza una argumentación que puede ser usado en políticas públicas por el Ejecutivo y en el Poder Judicial, en la argumentación jurídica y en el Parlamento para hacer cambios legislativos. Entonces le da mucho peso a que nosotros también demos argumentos en materia de derechos para que los procesos técnicos sean más profundos en materia de derechos humanos. Yo imagino que tienen muchas dudas. Les doy la palabra, lo siento. Si no han leído, van a tener muchas dudas. No van a entender, la verdad. Pero bueno, si leyeron, o los que leyeron, adelante, si quieren preguntar algo. Esto es que estudiárselo con calma. Ferraioli no es nada así como muy suavecito ni muy fácil. Bueno, pasen lista. Ya veo que nadie comenta nada. Bueno, en esencia, el sistema de control constitucional garantista, ¿están aquí? Porque además veo muy poquitos acá. El sistema de control constitucional garantista lo que establece, o el Estado constitucional de derecho, vamos de nuevo a la denominación de teoría del Estado, lo que establece es que el Estado no se va a deber solamente al derecho, sino se va a deber sobre todo a funcionar, a que todas sus funciones en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, sean en función de los derechos humanos. Para esto, no solamente es un tema de regular los derechos humanos, por eso les puse el PowerPoint y les dije, vieron cómo el Estado neoliberal a la vez reguló los derechos humanos. No lo hizo porque eran buenas personas, lo hicieron porque porque esto es un movimiento internacional, global. Todo el tema de adecuar las normas a los derechos humanos a nivel internacional, de firmar los tratados internacionales, es bastante común esto. Y además, en mi criterio, en el caso de Calderón, hizo la reforma por varias razones. Una, por presión social, por presión de las organizaciones de la sociedad civil. Dos, presión en general histórica sobre los derechos humanos. Y dos, porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo en materia de hecho, la reforma la hace al final de su mandato, ¿no? Es al final, ¿no? 2011 y 2012, exactamente. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y quería decir que, bueno, sí, que hubo una guerra del narcotráfico, una guerra civil, pero él dejó la mayor reforma en derechos humanos que se había dado. Se quiso lavar la cara frente al sistema internacional. Lavar las manos, más bien. Las manos, con una reforma de ese tipo. Y además poner esto en la mesa propiciaba que el que viniera atrás, bueno, pues ahí que se las arreglara con ese sistema. Fíjense, en México las instituciones de derechos humanos han crecido mucho, no saben. Incluso la regulación de las comisiones de derechos humanos vienen con Salinas de Gortari. Las comisiones de derechos humanos vienen desde Salinas de Gortari, que fueron, de hecho, la fundó Jorge Carpizo, el que era director de jurídica, este señor que fue fiscal general y no sé cuánta cosa, y era toda una institución del derecho. Murió hace unos años, aunque era bastante joven realmente, murió en una operación, se complicó, pero era una persona del status quo, igual que Diego Valadez, que todavía vive, por ejemplo. Son personas del establishment, eran procuradores, eran fiscales generales, procuradores generales, o si no, nunca estuvieron en la Suprema Corte. No recuerdo si Carpizo estuvo en no creo, pero sí estaban en el ámbito del sistema de la instancia de justicia penal, vinculados al Ejecutivo, al priismo. Y muchos de ellos, cuando viene toda esta ola del neoliberalismo, generan mecanismos, ellos proponen generar estos mecanismos de ombudsman y eso, porque eso iba a despresurizar lo que venía, despresuriza las tensiones del Estado. Entonces, y también estás muy ad hoc con el sistema internacional, es decir,
El sistema internacional te está diciendo que los derechos humanos hay que respetarlos, que mira que hay pueblos indígenas, que mira que las mujeres, que mira que la comunidad LGTBI, y a la vez los movimientos sociales presionan, ¿entiendes? Ese es el tema. Esas son las razones por las cuales ellos poco a poco van tomando estas medidas, entre lavarse la cara y las manos frente a los sistemas internacional e ir haciendo todas sus medidas neoliberales, e incluso Calderón llegar a las medidas de guerra civil que llegó, 250.000 muertos, y esas son cifras oficiales, no estoy 230.000, 50.000 muertos, ¿no? Y 30.000 desaparecidos. La cifra no oficial es 40.000 desaparecidos y la cifra oficial son 30. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que entonces ellos, es una medida política jurídica. Ahora, estás con el mundo, ok, llega Peña Nieto y ahora López Obrador, pues ahora tú no puedes cambiar esto ya eso no se puede cambiar, eso es importante. Esa constitución ya tú no la puedes variar, sería un escándalo, quitar todo el tema de los derechos humanos, además sería un escándalo y no te dejaría, no puedes hacerlo. Entonces, el 2011 sí fue un parteaguas para México, porque generó que todo el sistema judicial se tuviera que adaptar a esta concepción garantista. Y esto ha seguido, no crean que esto ha seguido, estamos en el 2020, vamos al 21, vamos para 10 años, y la mayoría de nuestro Poder Judicial sigue en la concepción del Estado de Derecho anterior, ¿no? La formalista. Pero cada vez se camina más hacia allá, porque tú puedes hacer denuncias, porque puedes decir que se te violaron tales derechos, porque todos los derechos están asumidos de manera interdependiente y de manera universal. Es decir, es tan importante la salud y la educación como la vida y la libertad. Todos son interdependientes e integrales, y eso me imagino que también ya lo vieron, porque si no lo han visto, estoy frita yo aquí hablando de ustedes de derechos humanos. ¿Tampoco vieron derechos humanos? Que son Sí, maestra. integrales, indivisibles, interdependientes, indisponibles y universales. Por tanto, por ejemplo, la propiedad privada no es un derecho humano, porque no es universal, no es indivisible, no es indisponible, no tiene esa naturaleza jurídica. Y los derechos humanos tú no puedes someterlos a las mayorías, es decir, aquí entra una discusión muy interesante, por ejemplo, la discusión del aborto. ¿Se puede someter a las mayorías o no? Según Ferraioli, no. Según grupos y movimientos dicen, sí hay que someterlo a las mayorías para ganar, y si no ganar, para luchar porque se gane, porque al final es un derecho humano, ahí está, y no lo acaban de poner en la Constitución, ¿no? Es una discusión, ¿no? Son determinadas formas. Pero bueno, volviendo al tema, lo importante aquí del modelo de ese Estado constitucional de derecho es que tú regulas el modelo, lo regulas ahí, lo estableces en la Constitución, que es el artículo 1 constitucional, para que lo entiendan en México, es el 1. El 1, 2, 3, 4, pero sobre todo el 1. El 1 es el que te da toda la relación esta de control constitucional, de los derechos humanos, de la obligación del Estado, etcétera, etcétera. Y una vez que lo haces, todo el sistema ejecutivo, legislativo y judicial tiene por todos los medios que funcionar en función de ese artículo. ¿Cómo? En el proceso de argumentación jurídica, en el proceso de interpretación jurídica, en el proceso de legislación y en el proceso de ejecutar políticas públicas. Eso es lo que está planteando Ferraioli. Y que los juristas, por eso le da tanto peso al juez también. Y nosotros los juristas, los que somos académicos, tenemos que dar mucha más sustancia, argumentación para que esto suceda. Esa es la esencia del texto y del modelo. Bueno, ahora sí díganme. Ya les robé 6 minutos más. ¿Quieren preguntar algo, comentar algo? Araceli, casi no te di la palabra, lo siento, pero es que es complicado el modelo y necesitaba explicarlo bien. ¿Entendí? Maestra, yo sí tengo una duda. Ya ve que dijo que iba a subir lo de la presentación en PowerPoint, que la iba a subir en el chat, pero yo no la veo, no la puedo descargar. Está arriba, está arriba. Yo la comparto en el grupo, compañera. Ahorita en un momento eso, la comparto. Dale. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias, corazón. Gracias, Maricela. Justamente el PowerPoint al final lo que hace es una reflexión
de que como en México realmente ha habido una dialéctica de este proceso. Por un lado neoliberalismo, por otro lado Estado constitucional de derecho, o garantismo constitucionalista también se le llama, ¿no? Y cómo esa dialéctica choca todo el tiempo. Porque la dialéctica es contradicción, cómo los dos estados chocan, lo económico con lo constitucional choca. ¿Cómo chocan? Pues lo económico, por un lado, despoja territorios, y lo constitucional choca porque quiere proteger a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por eso también ya no les volví a explicar lo de justicia privada, porque ese es uno de los choques. Por un lado, el neoliberalismo con sus tratados de libre comercio, cuando tú vas a una corte de arbitraje, que es de mediación, defiende a las transnacionales frente al Estado mexicano y les dice al Estado mexicano, me tienes que indemnizar porque no me dejaron hacer la presa. Y por otro lado, el Estado mexicano le está otorgando amparo a la comunidad, el Poder Judicial, a la comunidad indígena, porque no hicieron la consulta para hacer la presa. ¿Se entiende? Es un choque de dos modelos, del modelo económico con el modelo jurídico-político. Está constantemente en contradicción. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí ven lo que estoy queriendo decir? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hace 2 años están intentando revertir medidas neoliberales, pero es difícil. Para mí es muy difícil que las reviertas todas en 6 años. Muy, muy difícil. Por tanto, y además eso va a continuar. Va a continuar el modelo constitucional de derecho ahí en contradicción con todos los modelos neoliberales que vamos a seguir teniendo. ¿Entienden? Ese es el tema. ¿Sí? Acuérdense que todas las medidas neoliberales se tomaron antes de hacer la reforma constitucional de derechos humanos. Si no, no las podían hacer. Eso también es importante. Si tú haces una reforma laboral donde tú le quitas derechos, donde tú flexibilizas el derecho laboral e implica quitar derechos laborales, tú no puedes hacer eso hoy. Por eso se supone que las medidas constitucionales que se están tomando hoy en la Constitución mexicana sobre programas sociales, becas, etcétera, etcétera, universales, la salud universal y gratuita, etcétera, no lo puedes revertir, se supone. Porque el modelo de Estado constitucional no te lo debe permitir. Porque si nosotros en 6 años más nos hacen una reforma de ese tipo, vamos al amparo miles de personas. Podemos ir al amparo miles de personas contra esa ley al día siguiente y decir, perdón, pero eso es regresivo. Y eso viola el artículo 1 constitucional. Y no hay Suprema Corte que diga que está mal. No puede existir eso. Es que, a ver, sí lo pueden hacer. Si son muy conservadores, nos pueden quemar en la hoguera si quieren. Claro, si quieren, en 10 años pueden instituir que la sanción fundamental va a ser la quema de la hoguera, pero imagínense un poquito eso, ¿no? Es un poquito difícil que aunque tengan la intención y lo quieran, que lleguen allá. No van a poder. Van a buscar otras formas. Van a buscar otras formas de revertir, no cambiando la Constitución. Van a buscar otras formas de revertir las cosas. No sé si me van comprendiendo. ¿Van comprendiendo? ¿Sí? Pero es fuerte, es importante el Estado constitucional de derecho. A mí, yo lo aplaudo todo el tiempo, me parece bien. Incluso para darles un último elemento, Cuba hoy, en materia de la Constitución de 2019 que acaba de aprobar, aprobó una institución nueva que se llama Estado de Derecho Socialista, Estado de Derecho Socialista, que implica todo un reconocimiento de los derechos humanos, los principios universales y todo esto, a la dignidad, a la justicia, a la igualdad, que se mete en esa misma lógica, sin un poder judicial con garantías fuertes. Pero incluso aprobó garantías, que antes no las tenía, aprobó procesos de garantía. Todavía estamos esperando que aprueben la nueva ley donde va a estar. Pero es que todos los estados van hacia allá, ¿no? Es todos. Ninguno ya puede irse a un modelo tan diferente que este. Lo que puede hacer es que tú regules en un modelo como el mexicano, la propiedad privada sigue siendo un derecho humano dentro del primer capítulo constitucional, y en otros como el cubano digan que no. Que, bueno, lo acaban de regular como un derecho humano, pero a la vez lo equipararon a toda la propiedad social, así que por tanto lo más importante es la otra. Eso lo dicen, la propiedad socializada. Ese tipo de cosas es lo que puedes hacer. Pero bueno, lo que les quiero decir con todo esto es que es difícil, que hacia allá están todos los estados. No es que
E incluso la próxima clase vamos a ver Venezuela, Bolivia, Ecuador, el texto de nuevo constitucionalismo latinoamericano, y vamos a ver cómo realmente este modelo se profundiza. Se profundiza mucho más. 10 veces. Y eso no quitó, ni ha quitado de ninguna manera vamos a decirles, disculpe que les he robado mucho tiempo, pero no quitó ni ha quitado, son modelos constitucionales que profundizaron derechos humanos, garantías. Eso lo vamos a ver la próxima clase. El miércoles vemos y cerramos esta unidad. ¿Vale? ¿Listo? Vamos, que nos quedan 2 clases nada más. Miércoles y lunes. Sí, No se me maestra. milanen. Gracias, maestra. Pónganse a estudiar, que los veo y las veo lentos. Están pensando en Navidad. Gracias, profesora. La pandemia, para estar pensando en Navidad. Sigan estudiando. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. Cuídense mucho y disculpen que les tomé bastante tiempo. Gracias, maestra. Igualmente, profesora. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Abrazo. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. maestra. Buenas noches.